Hola amigos, venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Nuestra nave espacial se llama Tierra. Nuestra Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de otro Sol y así en el universo todo está en movimiento permanente. Movimiento permanente en donde el tiempo es una circunstancia que no es necesariamente exacta. Y hablando de eso, pues hoy tenemos un tema muy interesante porque la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿estamos solos? ¿Quiénes nos visitan? ¿Quién hay más allá? ¿Nos han visitado? ¿Hemos viajado? ¿Nos han abducido? Así que el tema de hoy va a estar muy chévere. Mi querido amigo Edison, ¿cómo estás? Gracias, Iván. Muy contentos con un programa con muchos espectadores, nos escriben mucho, muchos temas a tratar y muchos temas a futuro que queremos compartir con todos nuestros televidentes. Claro que sí, mira. Yo hace muchos, pero muchos años, tuve la oportunidad de leer el libro de Yo visité Ganímedes, de Sisto Paz. Y obviamente eso es una abducción. Y pues creo que Sisto Paz en muchos años que lleva, que ya es un maestro de estos temas, pues creo que esta no ha sido la única. Y pues muchas veces le preguntan muy específicamente sobre Ganímedes, pero yo creo que hoy nos va a hablar más extensamente. Ese es un invitado maravilloso que tenemos para nuestro programa. Bueno, de hoy, Sixto ¿no? Paz es un invitado maravilloso, un invitado que ya ha estado con nosotros y pues hoy vamos a hablar específicamente de la abducción de Sixto Paz. Bueno, el libro Yo visité Ganímedes no es de Sixto Paz, pero es de otro peruano, contemporáneo a Sixto Paz. Yo pensaba que era de Sisto Paz. No, es de Josip Ibrahim, pero pues es de, digamos, de esa época cuando a Sixto Paz lo abducieron. Okay. Sixto Paz, pues por supuesto, tiene más de 23 libros publicados hablando precisamente de esa experiencia, de esos viajes que son alrededor de 4 viajes en nave a otros planetas, incluso a bases submarinas. Hoy hablaremos precisamente de todo, de qué se vivía allí, cómo es la atmósfera de esos planetas, cómo se respira en esos planetas, cómo es la rutina de estos personajes, de los seres extraterrestres, cómo es la civilización de estos extraterrestres, qué estudian, qué comen, cómo se visten, o sea, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos. Bueno, nosotros tenemos una rutina aquí, madrugamos, desayunamos, de pronto hacemos deporte, trabajamos, etcétera, pero vamos a mirar cómo son las rutinas extraterrestres, pasando obviamente por todas las preguntas actuales y ya llegando al tema de la abducción de Sisto Paz. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú sabes quién fue la primera persona de la cual se tiene registro que fue abducido? Bueno, la primera persona que se tiene registro es el profeta Enoc. Exacto. El profeta Enoc. Y usted me recuerda algo, que cuando Sisto relata de que cuando estuvo en Ganímedes, lo llevaron a una ciudad que se llama Cofraternidad, que está la introducción precisamente al programa, para que los televidentes se vayan animando. Hay una ciudad en Ganímedes que se llama Cofraternidad y está constituida por más de 12.000 personas extraídas en diferentes épocas y momentos del planeta Tierra, es decir, de accidentes, de catástrofes, de guerras, han sido extraídas. Increíble. Y entre ellas le llevaron al sitio donde está el féretro del profeta Elías y el profeta Enoc, que murieron allí después de ser abducidos. O sea, vivieron unos años. Exactamente. Vivieron unos años allí y luego fueron, y digamos... muy posiblemente también Moisés fue abducido y muy posiblemente, pues esto con todo el respeto lo decimos, es una posibilidad, la Virgen María. Sí, señor. Porque la Virgen María subió a los cielos, pero no se tiene un registro de su muerte. A mí este personaje Enoc me parece impresionante, pues para los que no conocen, y empiezo por los camarógrafos nuestros que están acá, Enoc era el abuelo de Noé, entiendo, papá de Matusalén. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que Matusalén vivió 900 años. Enoc habla de que él fue abducido y fue llevado al reino de los cielos, ¿cierto? Y esa descripción que hace Enoc del reino de los cielos, en donde él habla de que está la Jerusalén de oro, y en el centro de la Jerusalén de oro está el agua de la vida, ¿no es cierto? Es como si allá habitara el Espíritu Santo.
y habla de lo que hoy en día conocemos como el cielo, el infierno y el purgatorio. Te habla de los arcángeles, te habla de los querubines, te habla de los serafines, de todas las ¿cómo se dicen? De todas las, no recuerdo el nombre, pues, de las, cuando se habla de arcángeles y esto, potestades, creo que son, de las potestades, y te hace como una descripción que después, obviamente el libro de Enoc es anterior a la Biblia, pero te hace como una descripción de lo que hoy en día, digamos, en la Biblia, se tiene como el concepto del cielo. Pero ¿cierto? como hoy vamos a hablar de abducciones, y tú me estabas hablando de abducciones, por ejemplo, en los textos sagrados, también hablemos del profeta Elías. Fue llevado en un carro de fuego a los cielos. Correcto. Tenemos también la experiencia del profeta Ezequiel, que todos los televidentes pueden mirar en la Biblia, que él dice que bajo la gloria de Dios tuvo un contacto con una especie de artefacto, una nave. Luego tenemos la experiencia de Juan de Patmos, en la isla de Patmos. Él también fue arrebatado hacia el cielo y allí le dictaron el Apocalipsis. O sea, lo que llaman hoy día los dictados pues, mentales. Sí, dictado, como un registro acásico, que simplemente no está escrito, pero que tú lo conectas en alguna parte del universo, está registrado. Casi que la experiencia de Juan de Patmos con la experiencia de Enoc son muy semejantes. Juan de Patmos era Juan el Apóstol, sí. Que fue quien terminó viviendo en Éfesos los últimos años con la Virgen María. Es un lugar maravilloso, esa gruta donde vive la Virgen María. Y debajo de esa gruta, hacia la zona del mar, habían unas cuevas. Y allá es donde Juan escribió el Apocalipsis, que es un libro que es completamente extraño, porque yo siempre he dicho que cuando uno lee el Apocalipsis parece que estuviera leyendo Viaje a las Galaxias o un libro, digamos, como Viaje a las Estrellas, inclusive. Sí. Bueno, y entonces... Bueno, no, vamos para, digamos, a la presentación de Sisto Paz con este gran programa de abducciones. Abducción. Yo siempre que pienso en los viajes espaciales y digamos que cuando lo pienso desde la razón y no desde el corazón, que es como pienso que lo está manejando en este momento Elon Musk. En los viajes espaciales usted tiene que tener muy claro que tiene que viajar en una nave donde tiene que tener, por supuesto, un sistema que le permita al ser humano respirar, que a través del tiempo te permita tener un sistema de comida adecuado, ¿no es cierto? Pero hay un tema que a mí me descresta de los viajes espaciales y es que yo les pongo a ustedes esta consideración. Ustedes van a un carro a 100 kilómetros por hora y ese carro frena y ustedes no tienen cinturón. En un frenón así, potente, ¿a dónde van a parar ustedes? Ustedes chocan contra el vidrio y pasan el vidrio, ¿cierto? Entonces, igual, cuando el carro va en reversa y usted empieza a reversar rápido, usted se va para adelante. Cuando hablamos de naves que viajan a la velocidad de la luz, un frenón no estás frenando a 100 kilómetros por hora, estás frenando a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, una de las cosas que tiene que tener una nave de estas es que tiene que, dentro de la nave, lo que he escuchado yo es que estás como en una burbuja. Y en esa burbuja que está dentro de la nave, ¿no es cierto?, no se siente si vas para adelante o para atrás o para un lado o para el otro, porque esa burbuja te está protegiendo, digamos, de esa inercia lógica de la velocidad. Punto número 1. Punto número 2. Es una nave que, cuando uno ve la película Interestelar y todas las teorías de Albert Einstein, ¿no es cierto?, sobre la relatividad, es una nave que a cierta velocidad, en un momento dado, tú sales de la Tierra, pasas, no sé, por decir algo, 2 días, pero cuando vuelves han pasado muchos años. Entonces, wow, qué cantidad de cosas se pregunta uno, ahora que los seres humanos queremos viajar a Marte, creo que en los próximos 10 años, cuántas cosas se están resolviendo, pero qué bonito poder escuchar la experiencia que ha tenido Sisto
en 4 viajes que ha hecho en naves de estas. No, y además de eso, Iván, de que es conocer qué son los ovnis, qué tienen por dentro estos artefactos. En una conversación que yo tuve con él a nivel personal, él me decía que cuando la nave tuvo la aceleración, esa aceleración, porque la nave empieza lenta pero acelera, él tuvo un golpe que lo dejó inconsciente. Lo dejó inconsciente y luego pues se recuperó. Pero eso es impresionante. Incluso a él le tocó en los años 70 conocer los televisores que eran así curvos, que no existían en esa época. Incluso él lo escribe en libros en esa época y que luego aquí fueron inventados la curvatura de los televisores. Claro. El sistema pues el sistema de LED, el sistema de televisores que son como, ¿cómo le llama esa tecnología? Que tú los tocabas y... Touchscreen. Eso. Entonces... Que es la tecnología que tienen hoy en día los teléfonos. Pero estamos hablando de los años 70. De los años 70. Entonces, al parecer, muchas tecnologías de hoy día han sido de naves recuperadas, tal como lo dijo David Gross en la audiencia reciente. Ahí hay mucho tema, mucho tema. Yo, que he visto tanto esto porque me apasiona, recuerdo que hay una serie australiana en donde el protagonista es John Crichton, no sé si alguna vez la has visto. No, no. Y la nave en la que viaja John Crichton es un ser vivo. O sea, no es una nave, ojo con esto que les voy a decir, que es que esto es muy interesante, no es una nave metálica. Es como si tú te metieras en la barriga de un canguro. Entonces, esa nave, en esa serie, no recuerdo cómo se llamaba la serie, estos personajes viajaban en una nave que era operada, o sea, hazte de cuenta una ballena, pero una ballena 1000 veces más grande que una ballena gigante que viaja por el universo, que inclusive, ¿saben qué nombre tenía ese tipo de ballena en el tema? Eran los Leviatán. Recuerden ustedes que en el Leviatán, en la antigüedad, era el mar de los demonios, el mar de Leviatán. ¿Y por qué eran demonios? Porque finalmente, en la antigüedad, lo que se encontraban los barcos cuando navegaban me imagino que por el mar Egeo, porque es una historia, digamos, de esa zona del mundo, habían obviamente pulpos, habían ballenas, habían animales gigantes, pero ellos, como no sabían describirlos, pues les llamaban los Leviatán. Entonces me parece muy interesante todo este cuento de las naves, pero me parece muy interesante la creatividad que tienen en estas cosas de hablar de que no sea una nave necesariamente. Entonces, piensen en una cosa. El universo finalmente es como un océano. Y no pueden existir criaturas gigantes o pequeñas que viajen por el universo. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces vamos a escuchar a Sisto Paz con todo este tema de montar en naves, cómo son los ovnis y cómo fue esa experiencia. Cada experiencia es una preparación previa para la siguiente experiencia. O sea, no te pueden llevar de buenas a primeras a otro mundo, ya por todas las consecuencias que eso supondría realmente para la persona. O sea, somos seres humanos y la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Y no es que sea traumático que ellos te abusen de ti o te maltraten o te hacen una abducción, ellos te invitan a ir, es diferente. Pero siempre las experiencias suelen ser muy fuertes. Y entonces poderlas asimilar y seguir viviendo todos los días, teniendo que ir a comprar el pan o comprar el periódico y coexistir y convivir con todas esas experiencias no es cosa fácil. Entonces, cada experiencia ha sido una preparación. Entonces, la primera vez ya que subí al interior de la nave, o sea, obviamente fue ya para entrar en confianza y para darme a entender la importancia, la trascendencia ya que tenía realmente este acercamiento. Fue facilitarme, darme a conocer parte de lo que es la historia de nuestro planeta, el por qué ellos están aquí, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ya quiénes son ellos para nosotros, quiénes somos nosotros para ellos. Después, en la segunda vez, ya los acompañé a una base submarina, fue para que realmente ellos para hacerme entender de que nos están protegiendo. O sea, para que también sienta las intenciones de ellos. Nosotros tenemos
una gran ventaja con respecto a ellos. Tenemos más desarrollada la sensibilidad, o sea, somos más sensibles, más intuitivos, y ya tenemos de activarse nuestra percepción extrasensorial, tenemos ya muchas veces mecanismos más profundos, más intensos que ellos, ya que ellos son mucho más mentales. Pero aún así también tienen un gran desarrollo psíquico, ¿no? Entonces, ellos querían que sintiéramos las mejores buenas intenciones, la voluntad de ellos realmente de establecer ese puente de comunicación. O sea, en el pasado como que podíamos ser una especie de fichas en un juego en el cual ellos estaban aprendiendo ya de nosotros, pero ha cambiado la mentalidad, ha cambiado la actitud de ellos. Ahora es un aprendizaje mutuo, o sea que a ellos también les interesa de que aprendamos lo más posible de ellos, ya para que así también les ayudemos a salir de una suerte de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran, y nosotros también podamos avanzar de una forma paralela, tanto en lo espiritual, en lo mental, como en lo material, sin que seamos pues un peligro para nosotros mismos. Ahora, ellos también lo que nos han ido explicando, pues en estas experiencias de subir a las naves y todo, es que gran parte de toda la maldad y toda la perversión que existe en nuestro mundo no es por culpa del propio ser humano, sino de fuerzas extraterrestres, o sea, y en ellos hay un sentimiento de culpa y un deseo realmente de reivindicarse y de pedir disculpas, de que gran parte de toda la maldad que hay en nuestro mundo es porque hay fuerzas tenebrosas, seres extraterrestres que fueron deportados y exiliados a la Tierra hace miles de años atrás y ejercen un poder psíquico, una gran manipulación sobre una buena parte de la humanidad. Edison, y aquí seguimos con los mismos cuentos, porque finalmente vuelvo y digo, pensar con la razón, pensar con el corazón. Si pienso con la razón, entonces yo empiezo a hacer unas disertaciones y ustedes lo han visto en sus casas, cuando una persona está en el espacio mucho tiempo, porque fue a la luna o porque estuvo en la... ¿Cómo es que se llama esta unidad que está arriba en el cielo? Estación Espacial En la Estación Internacional. Espacial, que ha habido personajes que se quedan un año. Cuando vuelven, no pueden ni caminar, porque digamos que la gravedad ya es muy liviana, entonces las personas flotan, entonces no utilizan los músculos, y cuando vuelven no es que venga, pues terminé y venga que voy para la casa de la mamá que me van a dar una comidita casera, eso no existe. Tienen que preparar su estómago, tienen que preparar su cuerpo, tienen que recuperarse. Estamos hechos, específicamente hechos, para habitar en este planeta. Y cuando vamos al espacio, tenemos otras circunstancias. Y cuando vamos a otro planeta, tenemos otras circunstancias. ¿Qué le pasó a nuestro amigo cuando llegó a Ganímedes? Bueno, yo digo que cuando tú vas a la playa, ¿cómo te sientes? Caminas por la playa, te sientes al nivel del mar muy bien. Mucho oxígeno, calorcito. Okay. Cuando estás en una montaña, pues se te va perdiendo ese oxígeno, claro, y hay que caminar más lento, en fin. ¿Cómo será una experiencia? O sea, cuando desciende la nave, ¿qué sentirá uno en otro planeta? Eso debe ser mágico. Esa es la pregunta para Sisto Paz. Ellos han adaptado la vida de forma artificial sobre las lunas de Júpiter, de tal manera que tú puedes respirar y todo, pues siempre y cuando estés más o menos en una zona cercana a la ciudad, y mayormente sus ciudades se extienden en el subsuelo de las lunas. Ya anteriormente, en el año 74, había tenido la oportunidad de tener una experiencia física, pero interdimensional, a través de un centro, a través de un portal dimensional, que la nave apareció, proyectó, formó, y fui invitado a atravesarlo. Y estuve en Ganímedes 4 o 5 días, ya, y cuando volví habían pasado solamente 15 minutos aquí. Entonces, ya también en esa ocasión yo podía respirar. Y claro, uno siente como una especie de angustia, no que te falte el aire porque de pronto la presión atmosférica o porque hay poco oxígeno, sino porque la emoción, los nervios, la angustia hace que haya momentos en que verdaderamente tú realmente estás más que emocionado. Y volvemos al tema de los abducidos y los abducidos milenarios.
Enoc, Elías, el profeta Ezequiel, tal vez la Virgen María y muchos más que han venido a través del tiempo que no conocemos, pero que finalmente ahí vuelve y juega la conjunción del tiempo. Yo vuelvo y cito el tema de la Biblia, en la noche en que, o los días en que Jesús estuvo, la semana en que estuvo antes de su crucifixión, estaban en el campo, los apóstoles estaban sentados en un lado, creo que Pedro va a donde estaba Jesús, que estaba apartado en la montaña, y lo ve conversando con dos personas. Y pues digamos que en ese entonces no existían fotos ni nada, sino que digamos de alguna manera Jesús le hace saber que con quien estaba conversando era con Elías y con Moisés. Y la cronología del tiempo nos dice que Moisés existió por lo menos 1000 o 2000 años antes de Cristo, y lo mismo que el profeta Elías. Entonces volvemos al tema de la relatividad del tiempo y volvemos al tema del concepto de la abducción. Y aquí hay un tema muy importante, y ya para cerrar, pues porque es que estos temas me apasionan, hay un personaje que a mí me parece lo máximo, que es Hermes Trismegistros, ¿no es cierto? Que también se conoce como Imhotep, ¿no es cierto? O Enki en la mitología sumeria, y que muchos dicen que Enki existe en este momento y que vive en el Amazonas, porque es que acordémonos que según las teorías sumerias, un año de los sumerios son 3200 años nuestros. O sea que tranquilamente y dulcemente, desde la época de Moisés hasta acá no ha pasado sino un año para un personaje de estos, razón por la cual que lo que nos va a contar Sisto Paz, que vivió en Ganímedes, me parece demasiado bacano. No, y qué sintió allí. Exacto. Sintió allí. Entonces, digamos que ese es como el cuento. ¿Qué se encontró y a quiénes encontró Sisto Paz allá en Ganímedes? Ellos tienen allá en Ganímedes, pues, ciudades donde hay muchísimos seres humanos aquí de la Tierra, preparándolos para ser devueltos a nuestro mundo. Y por ello también tienen un registro muy importante de todo el proceso de la humanidad de la Tierra. Y ciertamente yo pude ver allí con ellos la existencia de estos sarcófagos, estos féretros, donde se guardaban los cuerpos de personas que realmente fueron muy importantes, ya que fueron como un enlace de ellos con la humanidad en tiempos antiguos. Estamos hablando de Enoc, por ejemplo, quien más o menos en la época de la Lemuria, hace unos 30.000 años atrás, fue un gran maestro que alcanzó un nivel de iluminación muy grande y comenzó a despertar conciencia a mucha gente. Entonces, frente al peligro de que él pudiera hacer que la mayoría de gente se diera cuenta que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala, ya que nuestro planeta, según los extraterrestres, hace 1200 millones de años murió y desapareció, y que ellos, un grupo de civilizaciones extraterrestres, recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, y vinieron a la Tierra antes que la Tierra se muriera e impidieron de que se muriera, pues nosotros vivimos en una realidad virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Y la intención de ellos fue sembrar aquí en nuestro planeta las condiciones para que surja una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorice la parte de las emociones y los sentimientos y que termine inspirándolos a ellos para salir de una suerte de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran, por lo que les mencioné hace un rato, de que ellos son mucho más mentales y tecnológicos, ya que espirituales o emocionales. Entonces se han dado cuenta en el camino que haberse desconectado de todo eso los está frenando y todo. Entonces la intención era crear pues las condiciones para un proyecto en donde al final nosotros íbamos a enseñarles a ellos algo que debían recuperar. Y una vez que nosotros hubiésemos logrado todo lo que a ellos les interesaba aprender de nosotros, iban a resetear el programa y sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos ido. Es más, en el camino, ya también, si avanzábamos mucho más rápido de lo que ellos podían seguirnos, nos reseteaban y nos obligaban a tener que volver a empezar, ¿ya? O ir hacia atrás. La intención también era que, producto de esto de las emociones y los sentimientos,
no se llegara a establecer un apego o un enlace emocional entre ellos y nosotros, ¿no? Que a ti te ponen a cuidar a un grupo de niños, ¿no? En un orfanatorio y no puedes, te dicen, no puedes tú eh, eh, llegar a crear lazos de dependencia emocionales, pues esos niños van a ser adoptados por familias. Entonces va a ser muy doloroso para ti y para ellos, ya si se tienen que separar. Ya entonces tenían que mantenerse fríos, asépticos, aislados, y sin embargo no fue así, pues. En contacto con nosotros hubo extraterrestres que desarrollaron un nivel de empatía, de afinidad con el ser humano tan grande que hasta se enfrentaron con otras civilizaciones por nosotros. Y no solamente eso, con el tiempo hasta cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra. Entonces, todo ese tipo de cosas afectaron el proyecto y sin embargo eran parte del proyecto porque la idea era que de alguna manera tuviera un contacto con las emociones y los sentimientos. Entonces, todo eso pues es actualmente nuestra historia y también la historia de ellos. Entonces, dos tiempos que debían haberse mantenido te digo, aislados, o sea, y supuestamente irreconciliables, al final terminaron acercándose e integrándose, que fue lo que pasó pues el 21 de diciembre del año 2012, en donde la Tierra dio el salto cuántico y pasamos a la cuarta dimensión. Pero ya hace 30.000 años atrás ellos querían evitarlo, querían evitar de que surgieran personas tan inteligentes, tan intuitivas, tan espirituales, ya que les diera pena resetearnos o hacernos desaparecer, ¿no? Porque, o sea, nosotros nos consideramos seres muy evolucionados, ¿ya? Y este personaje que supuestamente era solamente una imagen de nosotros, ha resultado siendo tan o más espiritual que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con él? Entonces lo sacan. Entonces se lo llevaron fuera de la tierra a Enoc. Y después también se lo llevaron muchos miles de años después a Elías, ¿no? Profeta de Israel. Y estos cuerpos están, o sea, estos seres vivieron tiempo con ellos, también murieron, porque nadie vive eternamente, y esos cuerpos están conservados como si fuera un museo, porque es nuestra historia, o sea, es la historia de la humanidad. O sea, al final han terminado pues conservando cosas ya de nuestra realidad, porque ya después no tuvieron valor de resetearnos o de acabar realmente con esa realidad alterna que se había creado, y al final aquellos extraterrestres que tuvieron temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico, o sea, con todos sus temores y con todas sus acciones, ayudaron, contribuyeron a que ocurriera la peor de sus pesadillas. El tiempo real terminó juntándose con el tiempo alternativo y se creó un tercer tiempo. Pues hoy día tenemos científicos como Craig Hogan, como Michio Kaku, que hablan de que vivimos en una realidad virtual, en una simulación a gran escala, aunque ya no es así. A partir del 21 de diciembre de 2012, tal como lo habían profetizado los mayas, a través del Chilam Balam, o sea, del libro adivino, de Brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder, ya los mayas habían anticipado el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. La fecha no aparece en ese libro, aparece en una serie de monumentos mayas, que están repartidos en diversos países, ¿no? Como Honduras, Guatemala, México. Bueno, hablamos de naves, hablamos de viajes alrededor del tiempo, pero obviamente también tenemos mucha información de los distintos seres que nos vienen, que los draconianos, que los asturianos, que los grises, que los monos ojiazules, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción entonces que da Sisto de esos personajes que se encontró? ¿Cuáles eran? Y yo quiero acotar algo. Nosotros vivimos en un planeta donde hay diferentes razas. Está la raza nórdica, la raza amarilla, que son los chinos, los coreanos, los japoneses. Aunque sean muy parecidos, son diferentes. Claro. La raza latina, que somos una mezcolanza de cosas, la raza europea. Los africanos, que dicen que es el origen del planeta Tierra, son originarios del planeta. Pues por lo menos es de donde se supone que salió el Homo sapiens, ¿no? Eso.
Pero nosotros seríamos, y van de acuerdo a teorías, nosotros seríamos seres extraterrestres, híbridos extraterrestres. Obviamente. Creados Somos... por otras civilizaciones a imagen y semejanza de Dios. O de esas otras civilizaciones. O de esas otras civilizaciones, porque se podría considerar, según estas teorías, Dios esa civilización. Sí. De acuerdo a esto, pues, usted se imagina en billones de planetas cuántas razas existirán, razas o que viven... ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas combinaciones? Razas con un sol, planeta girando alrededor de un sol, de 2 soles y de 3 soles. O sea, ¿cómo tendría que ser su composición material de cuerpo físico? Como aquí, por ejemplo, vas al fondo del mar, ¿cómo es el cuerpo físico de esos, digamos, de esos peces? Que aguantan tanta presión o que son lumínicos. Sí. Claro. Todo está hecho conforme a la necesidad, digamos, del medio ambiente. Tú acotaste algo, al fondo del mar hay seres lumínicos, animales lumínicos, ¿cierto? ¿Cómo son los seres que viven en los nevados, en los altos nevados? Con mucho pelo, en fin. Claro. Entonces, de acuerdo al reino animal también, yo creo que las civilizaciones también se componen de eso. O sea, ¿cómo viven? ¿Se alimentan de clorofila o son seres lumínicos? Claro. ¿O son seres muy parecidos a nosotros? Pero entonces ahí hay una pregunta. Las abducciones que ha tenido Sisto, que han sido 4, ¿cierto? En 4 viajes en nave, siempre han sido por la misma, digamos, por los mismos seres que son muy específicos. Sí, sí. Okay. Mira, hay algo para añadir ahí. Por ejemplo, cuando uno ve el contacto de Edward Billy-Meyer, un suizo que fue en la misma época de los años 70. Cuando uno estudia la experiencia de Enrique Castillo Rincón, que tuvimos la hija de él en nuestro programa, en los años 70, la misma experiencia. Y cuando vemos la de Sisto Paz en los años 70, la misma experiencia. Okay. Aunque Enrique Castillo y Edward Billy-Meyer la tuvieron con pleyadianos, que son seres de aspecto humano, con cabellos rubios, ojizarcos, de estatura 1,80, normal como los seres humanos. Digamos que Sisto tuvo con seres radicados en la luna de Júpiter, que son bases de seres que vienen de Orión y de otros sectores de la galaxia. Esos seres tenían un aspecto coreano, con cabello largo, cabello mono, en fin. ¿Qué nos dice Sisto? De que muchos de estos seres, para poder contactar, porque juzgamos por las apariencias, siempre contactan con nosotros, o sea, contactan con nosotros los seres muy parecidos a nosotros. Y que aquellos seres, digamos que ellos tienen androides muy parecidos a seres grises, ¿sí? Con piel humana, o sea, tienen una tecnología que son los que manejan las naves, los que manejan la tecnología, son los que hacen el trabajo pesado. El problema de estos seres es que son utilizados tanto para el bien como para el mal, porque también hay civilizaciones agresivas. O sea, y que todas estas naves recuperadas y estrelladas en el planeta Tierra no son porque los seres humanos las hayamos derribado, sino porque las han derribado los vigilantes, o sea, las civilizaciones de luz que no dejan penetrar ninguna entidad negativa. Entonces, acá hay mucha tela por cortar y pues dejemos a Sisto que nos explique ese tema muy interesante. Primeramente son 60 razas diferentes que están llegando a la Tierra. Y hay seres de aspecto zoomorfo, o sea, que parecen animales. Bueno, todos somos animales, pero con apariencia de peces, de anfibios, de reptiles, de insectos, seres de apariencia de aves, seres también con apariencia de felinos, que sí los hay. Hay seres como de energía que ya ni corporeidad física tienen, seres que pueden asumir una apariencia como la nuestra, o sea, que no tienen esa apariencia y se pueden modificar. Hay también seres de apariencia antropomorfa, humanoide, cabeza, tronco, extremidades, desde 4 metros de altura hasta de 10 centímetros, o sea, muy pequeñitos. Y los hay con pelo, sin pelo, azules, rojos, blancos, amarillos, grises, verdes, de todos los colores que nos podamos imaginar. Generalmente los que buscan el contacto más directo con nosotros son los que más se parecen a nosotros, o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra, y muchas veces no son como lo estamos viendo. Los Oxal, que fue el primer ser que pude ver,
pues medía 1,80 m, se mide 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, parecía un coreano, un mongol, un oriental, poco pelo pero lacio que caía atrás de los hombros, de color oscuro, y el CMT parecía como un físico-culturista bastante fuerte, y tenía como un jogging deportivo en color claro, cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, pero en siguientes experiencias de contacto, pues hemos llegado a escucharlo hablar, o sea, él puede hablar nuestros idiomas y también tiene su propio idioma, pero generalmente prefieren la comunicación telepática porque no solamente transmite ideas, también emociones. Tú sientes lo que te están diciendo, aunque ellos no son pues muy emocionales, que digamos. Después, Antarel, un ser de 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, solamente de 2,5 metros, un gigante, un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Después, Mardox, de un planeta llamado Silox, ¿no? de Andrómeda, como de 1,90 m, color cobrizo, sin pelo, ojos pequeños, nariz también pequeña y boca también pequeña, muy delgado y muy alto. Después, los seres que se encuentran actualmente en Venus, que proceden ellos de las Yades, o sea, de la constelación de Tauro, muy cerca de las Pléyades. Ellos son de aspecto felinoide, o sea, tienen ciertos rasgos felinos, los rostros triangulares, el tono de la piel ligeramente más anaranjado, ya con un color naranja, como un bronceado, ¿no? Los lóbulos de las orejas bastante largos y el pelo frondoso y mucho más grueso que el nuestro. Estos seres viven en colonias bajo el suelo de Venus y aprovechan justamente la atmósfera de Venus, ya este efecto invernadero para tener energía térmica, ya que ellos saben aprovechar para mantenerse ahí abajo. Bueno, mayormente, y hemos visto a otro tipo de seres muy diferentes, pero con quienes más hemos interactuado es con estos que menciono. Uno conoce su cotidianidad y la cotidianidad la marca el entorno. Si yo vivo al lado del mar, tengo un entorno y una cotidianidad muy inherente al mar. Posiblemente sea un pescador, posiblemente lleve una vida muy tranquila. Si vivo en Nueva York, tengo una cotidianidad distinta. Y las cotidianidades, digamos, a mí todo el tema antropológico me parece hermoso, porque las cotidianidades forman los caracteres de las personas, Nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona de Colombia completamente rodeada por montañas. Accesar a Medellín no es fácil, de hecho todavía estamos construyendo carreteras y túneles porque casi que nos aislamos durante 200 años que llevamos como cultura. Pero eso ha formado un carácter y por eso digamos que las personas de Medellín tienen un carácter fuerte y un carácter trabajador, porque es que aquí no es, uno sale y no camina en plano, sino que tiene que subir la montaña y hay que ir a recoger la vaca arriba. Eso nos forma, no que seamos mejores ni peores, simplemente las circunstancias nos hacen distintos y obviamente, por supuesto, en Ganímedes hay unas circunstancias distintas. Hay una composición social distinta, una antropología distinta. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué nos dice Sisto de eso? No, y llama mucho la atención, por ejemplo, civilizaciones tan avanzadas que nos llevan 1000 años luz en avance tecnológico, en avance espiritual, porque lo que se dice de estas civilizaciones es de que a sus dirigentes no se eligen democráticamente. O sea, son elegidos por sus dones. Por sus competencias. Por sus competencias. Que es como debería de ser. Eso. Casi que debería haber un algoritmo para que uno escogiera un gobernador o un alcalde o un presidente y no fuera por la carreta que nos echan, sino por sus, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Eso, por sus méritos, además de su aura y su luz, ajá, de su poder mental y espiritual. Poder ver eso, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve. Porque, por ejemplo, tú y yo vamos una carrera de ser gobernantes. Yo podría decirte, Iván, me uno a ti, porque tú eres más avanzado que yo en inteligencia, que eso lo debieran hacer los gobernantes. O sea, mira, por ejemplo, en estas ciudades, tantos candidatos, ¿por qué no se unen?
a un objetivo común, que es la ciudadanía, la ciudad. Yo creo que estos planetas nos llevan años luz en ese tipo de pensamientos. Sí, indudablemente yo creo que en nuestra civilización, digamos que a veces gana el más carismático, el que mejor discurso tenga, pero no necesariamente gana el mejor. Sí, señor, así es. Entonces, Sisto nos va a hablar precisamente de eso, cuáles son las rutinas de ellos, cómo viven allí en esos planetas. Es algo que nos preguntamos, porque si ese es el futuro de la humanidad, pues que nos responda Sisto en digamos, como de primera mano ese tema. Sí, es un poco difícil saberlo porque Ganímedes no es un planeta, es una luna de vida artificial. Entonces, ellos se han tratado de adaptar o acondicionar a las condiciones propiamente de esa luna, de esa base, ¿no? Ahora, Oxal en su casa sí tiene realmente una mascota, o sea, que se llama Floti, es como un vegetal, es una planta, pero que camina, que ronronea, que emite sonidos, ¿no? Se comporta como si fuera un gatito, o sea, se le puede acariciar, se le puede tomar, o sea, entre manos, y que no está estática, ¿no? O sea, realmente se mueve. Imagínense ustedes que tuvieras todo el jardín moviéndose por ahí, ¿no? O sea, cosa tremenda. Bueno, el asunto es que Oxal también tiene pareja, los hijos son de toda la comunidad, o sea, ellos consideran que ellos están convencidos de la existencia de la reencarnación de las vidas sucesivas y por ello consideran que los hijos son pues realmente almas y espíritus antiguos, por lo cual realmente pues son de toda la comunidad, o sea, todos cuidan a todos. Ellos no tienen elecciones democráticas, ellos pueden ver el aura, ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que envuelve a las personas, pueden leerse el pensamiento, entonces no hay futuro para la política. Y ellos duermen un día completo cada 4 días de los nuestros. Recordemos que están en una luna de vida artificial recibiendo el impacto tanto de la luz de nuestro Sol como el reflejo que hace también Júpiter, ¿no? Pero ellos tienen ese ritmo de vida, o sea, cada 3 días nuestros duermen un día completo, ya descansan un día completo. Y se alimentan también, son vegetarianos, no consumen ningún tipo de carne. La primera vez que tuve la oportunidad de estar allí, que fue a través del Sendra, pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos y eran cultivos hidropónicos y aeropónicos. Estoy hablando hace 50 años atrás, donde generalmente estas cosas ni siquiera se hablaban. Y eso está publicado. Y digo aeropónicos porque las plantas estaban suspendidas en el aire y tenían como unos cablecitos que le llevaban todos los nutrientes que necesitaban. Y después habían hidropónicos que sobre unas rejillas estaban todas las plantitas sobre una especie de líquido lleno de nutrientes y todo. Pude ver un estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deporte de competencia, sino una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Hace 50 años atrás, cuando nada de esas cosas se hablaban. Yo insisto con el tema de los sumerios e insisto porque hay un punto cuando uno estudia la mitología sumeria o lee los libros de los sumerios, en particular el libro perdido de Enki, se lo recomiendo mucho. Enki hace como toda la descripción de cómo llegaron, cómo vivieron y cómo se fueron. Y hay 2 episodios en donde Enki, ¿no es cierto?, menciona al Dios creador. O sea, ojo con esto, reconoce categóricamente que ellos no son dioses y que hay un Dios que está por encima de él, que es el Dios creador. El primer episodio es en el momento en que Enlil y todo el consejo le dicen tenemos que abandonar la Tierra porque va a haber una glaciación, ¿no es cierto? Y entonces se le aparece a él un personaje, a Enki en sueños, y le dice, ese personaje le dice, usted tiene que hacerle saber a Noé, en su caso, Noé, usted tiene que hacerle saber que esto va a pasar y tiene que ayudar porque esta civilización tiene que perdurar. Entonces, ojo, ahí estamos hablando de que los sumerios, los Anunnakis, creían en un Dios superior. Y hay un último momento cuando se enfrentan los hijos de Enki con los hijos de Enlil y utilizan las armas nucleares. Particularmente el hijo de Enki se refugia en las pirámides y
describen en el libro que el aire venenoso, que obviamente es la radiación nuclear, debería de entrar hacia esa zona de Egipto y nunca entró. Entonces ya es este personaje quien visita a Enlil, ¿no es cierto?, al hermano, y le dice, mire, es que ya no es potestativo de ustedes dominar la tierra y dominar la raza humana. Ustedes hicieron lo que el Dios creador tenía que hacer, que fue que ayudaron a construir esta civilización, ¿no es cierto?, y ya terminó su tiempo. Es decir, que a Marduk, que era el hijo de Enki, para el Dios creador es quien se debe quedar aquí de los Anunnakis y ustedes tienen que irse. Y nunca más volvieron o no han vuelto, que sepamos. Pero eso me dice a mí claramente que por más años que cumplan, que pueden vivir 300.000 años pues comparados con nosotros, 300.000 años comparados con el infinito y con la existencia del Dios, el que yo tengo en mi corazón, ¿no es cierto?, con el Dios creador, no son nada, esas civilizaciones no son nada. Entonces, digamos que esa es mi perspectiva, y mientras más oigo de extraterrestres y mientras más veo que la ciencia avanza y mientras más veo que el telescopio capta cosas, más grande es mi fe en Dios. ¿Qué dice nuestro querido amigo Sisto de eso? Lo que ocurre, Iván, es que en la medida que nosotros descubramos precisamente que hay civilizaciones de todo tipo, que hay civilizaciones de luz como también las hay de oscuridad, como lo hay todo en este planeta Tierra, creeríamos en un Dios más grande del que posiblemente creemos. ¿Por qué? Porque pues Dios es universal. Dios no es solo que aquí arriba, después de las nubes, hay un Dios solo de un planeta Tierra. Y inclusive ese Dios tiene manifestaciones específicas para cada civilización. En el caso mío particular es Jesucristo. ¿Sí me entendés? El Dios universal, que es el Padre de todo, tiene, en el caso mío Jesucristo, tal vez para los otros sea el Dalai Lama, etcétera, etcétera, pero digamos que uno tiene esa conexión o ese hilo que lo lleva hasta el Dios creador. Hay un punto en común de todas las civilizaciones, incluso de los universos mentales donde estarían los arcángeles, y es que, ¿cuál es el objetivo de todos los seres humanos? Llegar al universo de Dios, que lo llaman en unos escritos el absoluto, lo llaman en otros el profundo amor de la conciencia cósmica, otros lo llamamos Dios, pero es un universo, unos estados de conciencia muy superiores. Yo lo resumo en una palabra, para que la entiendan. Tú vienes del cielo y volverás al cielo. Entonces tu existencia por fuera del cielo es ese proceso. Pero no, y en esto también soy categórico, no creo particularmente en el infierno. Es más, podríamos decir que es que este personaje fue muy malo. Le tocará vivir algo más para poder entender cómo volver al cielo. Según su estado de conciencia. Según su estado de conciencia. Tendrá que evolucionar, pero venimos del cielo y volveremos al cielo. Así es. Entonces, Sisto nos va a hablar de cómo es la parte religiosa de los extraterrestres, cómo es su parte espiritual. Sus temores. Y quién es Dios para ellos. Maravilloso. Sus líderes son místicos, son gente pues con un cierto nivel de espiritualidad y todo. Ahora, y como digo, ellos cuando eligen a las personas que los van a dirigir, mayormente no los eligen, saben quiénes son las personas que los deben dirigir, sean mujeres u hombres, porque entre ellos hay división de sexos. Hay otros planetas donde son hermafroditas, donde son andróginos, son bisexuales, hay de todo, todas las posibilidades que te imaginas existen en el universo. Ahora, ellos no tienen templos, no tienen mezquitas, no tienen sinagogas. ¿Por qué? Porque consideran que cada individuo es un templo de ese Dios vivo. O sea que cada quien es como sacerdote oficiante del ritual más sagrado, que es la vida misma, que te permite comulgar de ti mismo con los demás y a través de los demás también con la divinidad. Ellos dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. O sea, si todo al principio era una singularidad, todo estaba comprimido y todo se descomprimió,
¿quién fue el que lo descomprimió? No se descomprimió solo, pues, ¿ya? Entonces esa conciencia universal, esa fuerza, ¿ya? A falta de una mejor definición, es Dios. Incomprensible, inconmensurable, inabarcable, es el inmanifestado. Toda definición de Dios es una negación de él. Y ellos nos dicen que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y que tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material. Que más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que no es material, es mental. Octava, 9ª y 10ª dimensión pertenecen a ese universo mental. De allí vienen los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Y serían esos seres ultraterrestres del universo mental, llamados también los Heled, los resplandecientes, los verdaderos padres creadores del universo material. Por eso originalmente el pueblo de Israel no era un pueblo monoteísta, sino monólatra. Reconocía la existencia de muchos dioses, pero hablaba de un Dios principal, llamado Elión, el absoluto, el profundo. Al principio del programa me hablaste de unos abducidos, que eran abducidos en momentos trágicos, a punto de tener un accidente, cuando hay una tormenta, un huracán, no sé, una explosión. Han sido rescatados, más que abducidos. Y esos personajes fueron rescatados, fueron llevados, pero finalmente tienen que reinsertarlos en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? Porque digamos que hay un tema complejo, ¿no? Mira, Julian Assange, el de los Wikileaks, nunca se le encontró origen. Nunca se le encontró origen. Por eso ha sido tan maltratado. Fíjate que él está encerrado en una embajada. Ve, me diste una idea. No pasa que... Creo que vi una foto de un personaje que se pierde en 1928 y aparece en 1980. El Capitán América, pues por decir algo. Es un personaje que lo sacan en un tiempo y vuelve a un tiempo, entonces viene sin identidad, viene sin contexto de tiempo. Entonces, el generador, por ejemplo, de hadrones, que eran más de 1000 bombas atómicas que están entre Italia y Suiza, viste que todos los científicos estuvieron allí donde viajan las moléculas. En el año 2015. Son más de 1000 bombas atómicas. Donde prendan eso, estalla el planeta Tierra. Y vamos a otro tiempo. Que es... Ellos pretendían descubrir la partícula de Dios, o sea, el Big Bang. Imagínate, digamos, el orgullo y la arrogancia. Pero al parecer, pues según la prensa italiana, la prensa suiza decían los científicos, ojo con esto, la mano de Dios no está dejando prender el aparato. Siempre que lo intentaban, el aparato se apagaba. Como la física cuántica, sí, que no se deja predecir. Entonces, lo que nos dicen, digamos, Sisto Paz y estos contactados es de que ese generador nunca lo han dejado prender. ¿Quiénes? Los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados? Personas que se llevan otro tiempo, los preparan allí, entran con todas las posibilidades de buscar carnet, identificación, todo. Me hace recordar también un libro que se lo recomiendo a todos, del vuelo de la serpiente emplumada. Es un libro maravilloso. Eso. El vuelo de la serpiente emplumada fue escrito por un maestro de luz. Este maestro va al rescate de un periodista en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo rescató? Porque este periodista era muy escéptico, pero a la vez muy espiritual. Iba todos los días a la iglesia, no a orar, sino a hablar con Dios. Nota que lo empezaron a observar, este señor estaba en peligro y este maestro le aparece y empieza a volverse amigo de él. Puede ser un infiltrado, ¿cierto? Y para poderlo sacarlo de allí, le consiguió documentación, todo, le consiguió todo. Lo metió en una embajada y le salvó la vida. Nota que este periodista es una persona arrogante, es una persona que no tenía una pierna porque ya le habían volado una pierna en guerra, pero tenía algo muy especial. Y voy a otro libro, Los dioses atómicos, del maestro Moria, que habla en ese libro que muchas veces las personas escépticas, las personas que no creen en ciertas cosas, son los más creyentes. Y son los que ponen a prueba. Son los más buenos y los más espirituales. También es cierto. Entonces, no es el hecho de ser muy religioso, pues es muy respetable las personas que son muy religiosas,
pero hay personas que son muy dadivosas, muy buenas, pero no necesariamente son religiosos. Eso se resume en el Eclesiastés. En el Eclesiastés, que es un libro que está justo al lado del Cantar de los Cantores, hablan de una cosa muy simpática y dicen, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Sí. Y que te hablan de que dicen que he conocido personas maravillosas, buenas personas, generosos, buenos papás, etcétera, y han muerto solos y abandonados por su familia. Y he conocido personas malas, personas dañinas que han atentado contra todo y han muerto acompañados y amados por su familia. Entonces ahí es donde está, digamos que la paradoja de la vida, porque finalmente no necesariamente de lo que se dice en la boca conecta con los sentimientos. Algo tiene que entender, y vuelvo y digo que es como esa física cuántica, que tú tiras una bolita y debe pasar por este lado, pero sale por el otro lado. La impredicción de Dios es importantísima en la fe. Entonces ahora vamos a escuchar de Sisto Paz esos infiltrados, personas llevadas del planeta Tierra en épocas de guerra, en catástrofes, etcétera, pero que han sido preparadas en otros planetas y devueltas a nuestro planeta Tierra. Para controlar la ansiedad se enseñan todas las técnicas de la meditación y ellos practican mucha meditación allí, los extraterrestres la practican y la han compartido con estos seres humanos a los que se les ha ido concientizando de por qué fueron rescatados. Esa gente iba a morir en las guerras o iba a morir de pronto en un accidente, una situación, y se lo llevaron con ellos. Y esa gente está marcando la diferencia, están apareciendo en momentos clave, como por ejemplo cuando la plaza de Tiananmen en Beijing, que venían los tanques literalmente para aplastar la insurrección de los jóvenes universitarios allí en la plaza de Tiananmen en Beijing, Pekín, pues aparece un individuo ahí, está filmado el video, se pone delante de los tanques y no les permite pasar. O sea, y tratan de avanzar los tanques y era como si hubiera una pared invisible, ¿no? Entonces, los tanques venían en fila, entonces se paran para avanzar en bloque, para que este señor no los pueda impedir, ¿ya? Y él da un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, y los tanques se vuelven a juntar. Y los tanques llegaron tarde y hubo menos muertos entre los alumnos universitarios y hubo cambios, al final hubo cambios de parte del Partido Comunista Chino. Después, eso fue en el año 89, en el 91, 2 años después, hacen un golpe de Estado contra Boris Yeltsin, meten a la cárcel, o sea, capturan a Mikhail Gorbachev, y venían los tanques, pues, para apoyar el golpe de Estado para nuevamente imponer el Partido Comunista, pues, ruso. Y en ese momento aparece una señora en medio de la calle, ya impidiendo a los tanques avanzar, y los tanques le dicen, los militares, oiga, por favor, señora, déjenos pasar, que no. Entonces ella le dice, si van a matar a otros, empiecen por matarme a mí, que podría ser la madre de ustedes. Se bajan del tanque, la abrazan, se ponen a llorar, la gente envalentonada por la presencia de esta señora, salen de la casa, rodean los tanques y al final realmente no pasó nada. O en la primavera árabe, ¿no? Cuando los tanques salieron allí en Egipto, ya, y la gente salió y rodeó los tanques y abrazó a los militares y al final no pasó nada. Entonces, estamos viendo gente clave en momentos clave, ¿no? Entonces, esa gente pues está bien aleccionada, está muy consciente del por qué y para qué vivieron lo que vivieron y cuál es la tarea y misión que les trae y por qué a partir de agosto del 87 han empezado a devolverlos, reinsertarlos. O sea que muchas veces las naves extraterrestres que llegan a la Tierra, quienes desembarcan no necesariamente son extraterrestres, sino son terrestres, ¿ya? Que están siendo devueltos, reinsertados. Bueno, y entonces uno dice, oíste, ¿y por qué me están mirando tantas muchachas bonitas? ¿Qué tengo? Y esa no es la pregunta es, ¿qué es lo que hace a la Tierra tan especial? ¿Cierto? Iván, y entre billones de planetas que ya hoy científicamente tienen océanos y roca, muy parecidos al planeta Tierra, billones de planetas que hace la Tierra tan especial que estos seres nos visiten. Primeramente, la Tierra no fue el único planeta seleccionado para el proyecto del Plan Cósmico. Fueron 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias que giran de entre varias en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Nosotros somos parte de la Vía Láctea. Ahora,
esos 8 planetas seleccionados, la idea era crear las condiciones para que surgiera un proceso de evolución diferente. Entonces, esto los hacía especiales. Aparte, eran planetas que tenían una condición especial. Eran planetas que no tenían futuro. Eran planetas que se habían destruido, a los que se les dio una segunda oportunidad. O sea, la Tierra murió hace 1.200 millones de años, producto de impactos meteóricos, de pulsos de luz violeta emitidos por el centro de la galaxia, que son cíclicos y que cada 26.000 años llegan al sistema solar y generan mutaciones. La Tierra no lo pudo sobrellevar y se destruyó. Entonces, estos seres viajan a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, vienen a la Tierra antes de que la Tierra se muera e impiden de que se muera. Y así con cada uno de los 8 planetas seleccionados. La idea era crear las condiciones para una civilización bajo el programa o el plan que te mencioné. Pues de esos otros 7 planetas, 3 se volvieron a destruir totalmente. O sea, no quedó ni polvo de ellos. 4 se estancaron evolutivamente. O sea, los extraterrestres intervinieron tan de cerca en esos mundos para que no se vieran ni a derecha ni a izquierda, que al final fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. El único planeta en el cual ellos han perdido el control sobre el experimento, para bien, y en donde puede pasar cualquier cosa, incluso que se cumple el plan original, a pesar de que ellos también han cometido muchos errores y nos han complicado mucho el panorama, al final realmente el único que sigue en carrera y tiene muy buenas perspectivas es la Tierra. A pesar de todo lo que vemos a nivel mundial, que como digo no es endémico del ser humano, que está siendo generado por seres extraterrestres deportados y exiliados aquí a nuestro mundo, que han muerto y han quedado atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, y de ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad, como si fueran espectros. Y a través de gente débil de carácter, débil de voluntad, gente que no tiene ningún reparo en vender el alma al diablo, ya es que nuestro mundo está como está. Bueno, finalmente una persona como Sisto, yo creo que nos ha dado en su obra, porque finalmente no es lo que está diciendo ahora, sino lo que viene diciendo, que era una misión que le habían encomendado. Estoy completamente seguro que él ni siquiera, o uno nunca sabe ni siquiera cuando está cumpliendo una misión, porque cuando las cosas vienen del cielo son distintas. Yo le pediría que nos diera un mensaje final. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué tiene para decirle a esta humanidad tan diría yo, como tan desprotegida, si nos ponemos a ver el contexto de lo que está pasando ahora? No, y también cuál es el mensaje que le han dado los seres extraterrestres a nivel espiritual. Exacto. Ellos vienen a aprender a amar a través nuestro, pero no porque ellos no amen. Para ellos el amor es el bien común. Y si el bien común requiere que tú desaparezcas, ellos se deshacen de ti sin ningún escrúpulo, ¿ya? A pesar de las leyes y principios universales, pues ellos ya toman ciertas decisiones, siempre buscando el mal menor. Aquí, al llegar a la Tierra, se encuentran misericordia, compasión, caridad, perdón, una serie de valores tan elevados, ya que son inspiradores para ellos. Entonces, ahora, para que ellos puedan aprender a amar a través nuestro, nosotros tenemos que enseñar el amor, y para eso tenemos que vivirlo primeramente en nuestra propia vida. Tenemos que ser capaces de amarnos a nosotros mismos, ser compasivos, tolerantes, comprensivos con nosotros mismos. No es ser perdonavidas ni alcahuetes de nuestros propios defectos o errores, simplemente alentarnos a ir mejorando y cambiando cada día. Si tú aprendes a amar y te amas a ti mismo, puedes amar a tu pareja, puedes amar a tus hijos. Pero si tú no eres el mejor amigo de ti mismo, si tú no te amas a ti mismo, no vas a tener buenas relaciones ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con nadie que te rodee. Entonces, ellos buscan personas a través de las cuales puedan llegar a un colectivo mucho más amplio y generar una reacción en cadena en torno al amor y al crecimiento espiritual. Para eso tenemos que tratar de ser personas espirituales, tenemos que tratar. Bueno, pues yo creo que este ha sido uno de los programas más fascinantes que hemos tenido definitivamente. Esto nos pone a soñar, nos produce miedo, nos produce curiosidad, nos pone a investigar. Mi conclusión es que no solamente las abducciones son materiales, también pueden ser espirituales, pueden ser mentales. Pero qué buen programa. No, este programa espectacular, y vamos a seguir hablando con abducidos. Con abducidos. Muy bien, para que nos cuente sus experiencias.
Darles las gracias, señores. De verdad que estamos sorprendidos porque estamos teniendo unas cifras en las redes sociales muy interesantes. Y eso quiere decir, y nos reconforta mucho, que ustedes valoran este trabajo que hacemos. Yo particularmente le doy las gracias a Edison porque Edison es quien realmente hace las investigaciones, contacta a las personas y finalmente me da un feedback, y yo, que soy tan interesado en esto, que me encanta leer, pues disfruto mucho porque también aprendo mucho. Iván, y yo emocionado porque parte de mi vida, aparte de ser empresario profesional y tener 2 carreras y muchas cosas, y como tú me diste una tercera carrera de comunicación social, porque esto lo hago por ti, o sea, porque tú nos diste la oportunidad de estar aquí. Yo creo que lo más importante, Iván, es que siempre hemos querido hablar de esto. Sí. Tanto tú como yo, dar nuestras opiniones respetando a los demás. Obvio. No somos maestros, no somos iluminados. O sea, las opiniones es de acuerdo a nuestras investigaciones, a nuestro estudio. Tratamos de ser muy concretos. Iván es muy serio en los temas que da. Si nos equivocamos, pues volvemos a pedir Pedimos disculpas. perdón. En fin, pero somos muy serios en las informaciones. Y de cierto, muchas informaciones, la gran mayoría, pues están probadas. O sea, Claro están que sí. probadas. Bueno, las redes sociales. Acá abajo nos encuentran en YouTube, suscríbanse, visítenos, nos realizan comentarios en nuestro canal de Instagram, en TikTok y en todas nuestras redes sociales. Un abrazo, venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas.